Soy Flavia Brofoni, soy mamá de 2 niñas. Nunca decía esto al principio y ahora me parece que sí. Soy activista casi a tiempo completo, estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En Argentina soy cofundadora de Rebelión o Extinción. Escribí un libro que se llama Extinción justamente hace unos años. Me dedico desde hace 20 años más o menos a estos temas y hoy sobre todo comparto espacios de reflexión colectiva sobre el tiempo de colapso que estamos viviendo. Creo que facilito de alguna forma estos puentes. Di una charla TED en 2019 hablando sobre lo que creo que puede llegar a ser una estrategia de salida frente a la crisis climática y ecológica, no desde adentro del sistema, la dejo picando esa. En nuestra región, en Abya Yala, en América Latina, comúnmente desde el análisis académico se instala la idea de neoextractivismo sobre todo, ¿no? Porque si nos remontamos a 500 años en la colonización, está claro que el patrón extractivista, esa forma de extraer tierra para exportarla en forma de commodities, dependiendo cuál es el bien de cambio en ese momento, hace 500 años plata, oro, hoy soja, petróleo, minerales, lo que Eduardo Budinas, un autor uruguayo, coloca como definición de neoextractivismo desarrollista o populista o progresista, según el gobierno de turno, es aproximadamente post, digamos, consenso de Washington, 90s, neoliberalismo en el mundo. Con posterioridad a eso, en nuestra región asumen gobiernos de tinte más populista para hacerle un contrafrente, digamos, a las épocas en donde a partir de los dictados de Washington, del Tesoro de Estados Unidos y del FMI, se instalaron políticas neoliberales en donde se profundizaron las privatizaciones y se instala el extractivismo, pero sobre todo desde el sector privado. Con posterioridad a eso, años 2000, y en nuestro país en particular, crisis del 2001, se asume que es necesario salir de la crisis económica, aumentando los ejes productivos de nuestro país, y desde la definición de neoextractivismo empieza a operar, también lo dice Maristela Svampa, un consenso entre los gobiernos de tinte más progresistas alrededor de este destino manifiesto y aparentemente inevitable para los países de nuestras regiones, que es reprimarización económica para exportar commodities que son los que hacen que ingresen dólares para pagar deuda externa, ¿no? Entonces ahí, en esa época, que terminó tomando como nombre el consenso de los commodities, nunca se volvió a poner en cuestión la matriz productiva de nuestros países, ¿no? Pueden cambiar la orientación y el destino de esos ingresos de divisas, para qué se usan, si son gobiernos, no sé, como en Ecuador o en Bolivia, en donde esos ingresos se usaron para ampliar la base social y sacar a muchas personas de la pobreza. Sucedió también en Argentina con algunos de los primeros gobiernos de los Kirchner. Pero en definitiva, cuando se cruza la matriz de producción, el extractivismo como estrategia de explotación de la tierra para exportar commodities, es decir, bienes a los que se le fija el precio en el mercado internacional, no se volvió a habilitar esa conversación pública, ¿no? Entonces el extractivismo empezó a operar sobre todo en 3 patas en nuestros países, a partir de la extracción de hidrocarburos, de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón también. Dependiendo de la tecnología de la época, hoy es no convencionales porque queda poco, entonces es metodología de fractura hidráulica, fracking, megaminería, sobre todo en los otros países de la región. En Argentina empezó en los 90 en realidad el gran proyecto megaminero con la modificación del código, etcétera, etcétera, pero no hubo modificaciones más benignas con posterioridad y
ahora estamos en un revival, si se quiere, de nuevos proyectos asociados a los materiales incluso necesarios para la transición energética, ¿no? Necesarios dependiendo la mirada de cada quien. Y bueno, y la pata que para mí es la más relevante para nuestros países, para nuestro país en particular, para Argentina, que es el agronegocio, ¿no? El agronegocio se instala en el 96 como estrategia a partir del ingreso de la primera semilla de soja modificada genéticamente y el paquete tecnológico de Monsanto, y a partir de eso se intensificó como en ningún otro lugar del mundo el uso de agrotóxicos y de fertilizantes también de síntesis química, generando también en esta lógica extractivista uno de las cualidades que para mí son más peligrosas en un contexto geopolítico de conflictos bélicos como el que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con la dependencia de esos insumos, ¿no? Generamos un modelo de producción de alimentos que no solamente está enfermando territorios y comunidades, sino que también puede de un día para el otro hacer caer una economía si falta, por ejemplo, lo que va a faltar a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, aparentemente, que son fertilizantes, ¿no? Entonces, toda esa rueda de dependencia, hipervulnerabilidad y sacrificio de territorios es lo que el neoextractivismo hoy sigue trayendo a la conversación pública, más allá del color político del gobierno que opere, ¿no? Eso está en la matriz, es el paradigma, por eso es tan fuertemente criticado por todos los sectores académicos, porque es una conversación pública que no existe en ninguna lógica partidaria, ¿no? Y asociado a eso, obviamente, la cuestión del pago de la deuda, porque cuando empezamos a desmenuzar cuáles son, por ejemplo, los acreedores privados detrás de forzar a nuestros países acuerdos impagables, encontramos a los mismos jugadores, ¿no? Post-crisis financiera del 2008, lo que sucede es que las deudas públicas se privatizan en muchos casos y empiezan a operar en lugar de bancos otros tipos de conformaciones financieras y aparecen los grandes acreedores de hoy. BlackRock en nuestro país es el principal acreedor de deuda privada y es el jugador más fuerte en la negociación de la deuda. Y al mismo tiempo tiene acciones e inversión en todas las empresas del agronegocio que se fusionaron. Es accionista en la fusión de Syngenta, ChemChina, en la fusión de Monsanto-Bayer. De hecho, la fusión Monsanto-Bayer tuvo como principal lobista a BlackRock. Y es quien después llega a nuestros países con el sombrero de queremos que nos paguen y la única forma de pagarles es con más extractivismo, porque nuestras matrices productivas no lograron desarrollar otras formas de generar divisas. Entonces, en esta lógica perversa y nefasta nos encontramos hoy en donde, como nunca, está claro que el abordaje de la crisis sistémica ya en este punto, ni siquiera ecológica y climática, tiene que ser así, sistémico. Todos los intereses están entramados y todos los intereses hoy están entramados en poderes que claramente son supranacionales, que son corporativos y son los que realmente tienen el poder de forzar más extractivismo o no, en nuestros casos. Nuestro país, como míticamente denominado granero del mundo y habiendo tenido sus periodos de mayor bonanza económica muy asociados a los precios internacionales de los granos, instaló un montón de ideas fundacionales en donde el campo, si se quiere, todavía en el imaginario popular está asociado a esa imagen bucólica de la vaca pastando o de la producción de hortalizas con campesinas y campesinos recolectando. Y la realidad es que el campo argentino hoy como perfil está mucho más asociado a grandes pools de siembra, a feedlots en el caso de los animales, y está completamente lejos de ser el campo que alimenta y que todavía en el imaginario colectivo está instalado cuando sobre todo aparece la conversación pública de defender, ¿no? de defender a un sector. Obviamente estoy haciendo una generalización, pero si miramos los niveles de concentración de tierra de nuestro país, está claro que mayoritariamente se decidió ir por una estrategia
de producción agroindustrial que se sostienen estos mitos fundacionales. Bueno, nos necesitan para alimentar al mundo, somos los que generamos trabajo, sobre todo esos dos, ¿no? Son tres o cuatro grandes mitos. El primero, nos necesitan para alimentar al mundo, ¿no? Cuando ya producimos alimentos para, creo que son 17 millones de personas, una cosa así, y en el mundo somos 8 en términos de calorías, ¿no? Y la realidad es que los alimentos que hoy la mayor parte del campo argentino producen son commodities de exportación para hacer alimento balanceado de animales industrializados. Más del 85% de la soja que exportamos se destina a ser parte de la fórmula que constituye alimento balanceado de feedlots en el sudeste asiático, China, parte de Europa, o biodiesel en Europa. Segundo, generamos empleo. En el generamos empleo hay una cosa que todavía se sigue repitiendo a pesar de que no hay un número que lo sostenga y a mí me tiene anonadada. Ayer mismo lo veía al director general de Syngenta de la región, hablando de nuevo sobre el empleo. La semana pasada fue Expo Agro y en un momento yo dije, bueno, voy a hacer un número. Yo soy muy mala en matemáticas, horrible, pero dije, bueno, vamos a cruzar dos datos. Y fue tan sencillo agarrar el Censo Nacional Agropecuario y la información que trae la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, la FADA, que son dos entidades que están bien lejos de ser ecologistas o antiextractivistas o lo que se quiera. Pero ambas entidades tienen por lo menos dos datos, ¿no? Que es superficie de hectáreas cultivadas con determinadas cosas y empleos que se generan en esas hectáreas. Hice una cuenta bastante sencilla que fue las 37 millones de hectáreas cultivadas con commodities de exportación y la cantidad de empleos que generaban esas 37 millones de hectáreas, que me acuerdo que eran 294.000, no me acuerdo, no sé por qué retengo este número. 294.000 empleos en 37 millones de hectáreas. Luego agarré superficie cultivada con legumbres, hortalizas y frutas, comida para personas. Y era algo así el número, totalizaban entre las tres 1,5 millones de hectáreas, que generaban casi 500.000 empleos. Dije, no lo puedo creer. Se lo mandé se lo mandé a Marco Filardi, a Damián, para decir, che, ¿esto que me dio es real? Pues la cuenta da que el campo que alimenta personas, ni siquiera estamos hablando de libre de agrotóxicos, ¿no? Estamos como legumbres, frutas y hortalizas, comida para personas, genera 38 veces más empleo que el campo que exporta commodities, 38 veces más empleo. Nunca nadie del agronegocio me refutó este número. Nunca. En todos los debates, intercambios, incluso intercambios por mail con CEOs de las corporaciones del agronegocio, no lo pueden sostener. El campo que alimenta a personas genera 38 veces más empleo. Mito fundacional 2, al suelo. Y el tercero es: estos niveles de productividad solamente los podemos tener con el paquete tecnológico. Paquete semilla más fertilizantes y venenos. Y la realidad también es que, además de todas las experiencias agroecológicas privadas que existen, hay una sede del INTA que es cerca de Tres Arroyos, el INTA Barrow, que viene desde hace ya más de una década haciendo un análisis comparativo de productividad y retorno de ganancias entre un campo convencional y un campo en donde hacen trigo agroecológico. Y de nuevo, la productividad es igual en el campo que hace agroecología que en el convencional, y a misma productividad las ganancias del campo agroecológico para el productor son muchísimo más altas porque la inversión es más chica. Una hectárea de campo convencional, según el INTA Barrow, requiere una inversión de algo así como $340 por hectárea era. Y un campo que hace agroecología, al no ser dependiente de fertilizantes ni de agrotóxicos, requiere una inversión de $150 por hectárea. Con lo cual, al momento de vender, el productor que está haciendo agroecología hoy gana mucho más que el que está haciendo convencional, porque los márgenes de ganancia dentro del agronegocio solamente son muy chicos, tenés que vender muchísimo volumen para poder tener una ganancia aceptable. Y bueno, estos son como los tres grandes mitos fundacionales del agronegocio. Y bueno, con respecto a megaminería, hay un gran ausente de la conversación siempre, que es qué pasa con todos los minerales que enterramos, en donde por metro cúbico de basura en un relleno sanitario muy probablemente tengamos más minerales que volando el Cerro Famatina, por ejemplo.
Y con los hidrocarburos, para mí el más peligroso hoy, porque es un gran problema la cuestión petróleo y gas, porque todavía realmente somos muy dependientes de esa fuente energética, tiene que ver con los subsidios, ¿no? Para mí, o sea, la industria fósil es la más subsidiada del planeta y hoy eso lo pagamos con nuestros impuestos. Con los impuestos de toda la ciudadanía del mundo se subsidia una industria que es parte de estar llevándonos a la extinción, si se quiere. Con lo cual, en cualquier transición energética, esa cuenta nunca aparece, ¿no? Está como... Entonces, el mito fundacional de que se genera dinero a partir de la explotación de hidrocarburos y hoy, habiendo llegado al pico del petróleo en 2005, según la Agencia Internacional de Energía, es mentira. Es mentira. Son todas posverdades. La deuda externa de los países del sur global no solo es completamente impagable, sino que es el principal instrumento de dominación y de perpetuación de esta lógica extractivista, con lo cual lo que sí siento que debería suceder en el caso de decidir no pagarla es un proceso previo en donde esa decisión no la tome un gobierno de turno, sino que la tome toda la ciudadanía informada en términos de lo que implica. Porque la conversación alrededor del pago de la deuda siempre se queda en un nivel de superficialidad aberrante. Es que no la pagamos, entramos en default, los mercados internacionales se cierran, nos morimos y somos Cuba. Y la realidad es que si fuera más profunda la conversación, si nos preparáramos para poder sostener de mínima una estructura productiva que garantice la no dependencia si entráramos en default, yo siento, o al menos quiero creer, que podríamos afrontar con mucha más realidad y entereza un juicio a la deuda. Digo, hay un montón de ahora referencias culturales legítimas para buena parte de la civilización occidental, de mínima, que están disputando el pago de la deuda. El Papa es una de estas figuras que ya lo dijo un montón de veces. Pagar la deuda es injusto, es inmoral y está condenando al mundo al hambre, y es verdad. Y es verdad. Con lo cual, para mí, antes de entrar en la conversación de si podemos reemplazar lo que hoy hace que entre en dólares para seguir pagando la deuda, está esta otra, la legitimidad de la deuda, ¿no? Pero creo que no puede ser una conversación que se quede solamente en el ámbito político partidario. Hay que hacer un esfuerzo grande para entender la profundidad y ahí los medios de comunicación deberían acompañar un proceso de debate público que claramente hoy no interesa que se dé, porque disputar el pago de la deuda es disputar y problematizar la estructura productiva de nuestro país y hay muchos intereses atravesados. Digo, los dueños de los grandes medios de comunicación son los mismos interesados en que se siga profundizando el extractivismo. De allí el valor y el potencial, creo yo, de que un proceso informado con la ciudadanía pueda arrojar resultados diferentes que sean también útiles para los gobiernos. ¿Cómo se pararía un gobierno si tuviera el apoyo popular frente a decidir no pagar la deuda? Es muy diferente a decir de un día para el otro no la pagamos y, bueno, nada, toda la oposición yéndose a la yugular. Creo que hay una oportunidad enorme para gobiernos de tinte progresista que se está desperdiciando. Yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que un partido verdaderamente ecologista llegue a tener representación política sin romper. Haber participado en la función pública a mí me dio una imagen muy clara de la imposibilidad ontológica del sistema actual de admitir una verdadera propuesta ecologista para que sea discutida, ¿no? En un ámbito legislativo, ejecutivo, lo que sea, de ahí que yo en lo único que confío hoy como esperanza es en los mecanismos de profundización democrática con más participación ciudadana. De hecho, no me parece nada casual que en un congreso en donde, por ejemplo, partidos de izquierda desde hace mucho tiempo vienen reivindicando causas de protección de la naturaleza, por no llamar ecologista porque es otra cosa, y nunca jamás desde la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen de donde debería salir, se sometió a consulta popular un proyecto extractivista, por ejemplo. Ahora, sin ir más lejos, el Congreso argentino va a empezar a tratar
La ley del agronegocio, fomento a la producción agroindustrial, la de hidrocarburos, y bueno, la de movilidad eléctrica, que tiene que ver más con extracción de litio. Pero, por ejemplo, la ley del Consejo Agroindustrial Argentino, que tiene su origen en Cámara de Diputados, podría, si un diputado decide presentar un proyecto de ley que lo habilite, someterse a consulta popular. Y nadie lo hace, nadie lo hizo nunca jamás. Desde la reforma de la Constitución en el 94, jamás en nuestro país se plebiscitó un proyecto extractivista que pasó por el Congreso. Y por otro lado, estamos en el peor de los escenarios, realmente estamos en el peor de los escenarios, acelerando la profundización del extractivismo al palo, porque queda poco tiempo, quedan pocos materiales. La lucha político-partidaria por sacar lo último de la tajada y corporativa es feroz más que nunca. Digo, las corporaciones grandes están haciendo acuerdos de aprovisionamiento de materiales porque saben que en 2025 va a llegar el pico de producción y extracción de algunos materiales que ya no hay en términos de disponibilidad de la naturaleza. Entonces, en este último periodo de hiperaceleración en la concentración de riqueza y en el extractivismo, estamos en el peor de los escenarios, y habilitar más procesos plebiscitarios para decidir qué proyectos sí, qué proyectos no, creo yo que sería la mejor apuesta ecologista, si se quiere, porque es también apostar a más democracia frente a que lo que vaya a venir después sean gobiernos mucho más autoritarios, totalitarios, emergentes, políticos fascistas, que se aprovechen del caos que paradójicamente los gobiernos progresistas hoy pueden llegar a provocar si no abren la democracia y sin que haya una verdadera vocación de profundizar los mecanismos de participación que nadie tiene. Y se demuestra que nadie tiene, que cuando se implementaron a nivel provincial funcionaron bien. En Argentina 3 veces existieron procesos plebiscitarios sobre proyectos mineros, en los 3 casos, uno represa hidroeléctrica en Misiones, luego Loncopué, Neuquén y Esquel, y las 3 veces que se sometió a consulta popular, plebiscito, referéndum, lo que sea, el sí o el no por esos proyectos, el no ganó por más del 80%. Yo conservo la confianza en que un proceso abierto e informado, sobre todo, de buenos resultados si se hace con responsabilidad democrática, ¿no? Y lo que está del otro lado es muy peligroso porque son incluso los ecofascismos que puedan surgir para poner orden en este descalabro. Bueno, de nuevo voy a saltarme algunas preguntas para preguntarte sobre la licencia social, que viene muy en consonancia con lo que comentabas, y la autodeterminación de las comunidades, también como un elemento importante en la transición. Sí. ¿Sabes que el otro día hablaba con una compañera de Catamarca que trabaja con una comunidad allá y que me cuestionó fuertemente, una compañera de Rebelión o Extinción, me cuestionó fuertemente esta cosa que yo siempre hago de atribuirle como un halo de justicia y qué sé yo, altruismo a la cuestión de consulta comunitaria. Ella me decía, bueno, pero las corporaciones, sobre todo en el lugar del que estábamos hablando, mineras, han sido tan hábiles que lograron comprar la licencia social. Y si hoy este proyecto, que fue resistido durante un montón de tiempo por parte de las comunidades, se abriera nuevamente a un proceso plebiscitario, se acompañaría la explotación porque operaron tan bien que terminaron comprando la licencia social. Y esto es cierto, desde lo moral o lo ético, lo que fuera, yo creo que la autodeterminación es un principio inalienable, digamos, no porque esté garantizado en instrumentos jurídicos, sino porque es lo único genuino que todavía podemos conservar si queremos planificar una transición justa. ¿Cómo vamos a determinar una política nacional cuando se decide solamente en los escritorios de Buenos Aires sin conocer las realidades de cada comunidad arraigada en su territorio? Y ahí la licencia social es el instrumento normativo con el que se tiene que cumplir en el caso de pueblos originarios por el convenio 169 de la OIT, pero más allá de eso,
por el conocimiento que tiene cada comunidad de cuál es la dinámica ecosistémica en convivencia con lo que culturalmente ahí se desarrolló a lo largo de todos estos años, siglos, lo que sea, y qué es lo que mejor puede funcionar. Ahora, que eso está profundamente viciado por el desembarco y el arraigo de las corporaciones concentradas, también es verdad. Y ahí es medio un salto al vacío confiar en que este tipo de procesos de consulta a nivel territorial vayan a salir bien entendidos como, no sé, la mejor opción disponible frente al ecocidio. Es un gran interrogante, pero así todo, de nuevo, estamos en el peor de los escenarios y yo creo que de planificar una transición lo más justa posible, sí o sí tiene que ser con el acuerdo de cada comunidad arraigada en cada territorio. De nuevo, las veces que se hizo bien, pero existe un riesgo grande de que las corporaciones que se instalaron ya hace un tiempo en esos territorios puedan comprar buena parte de la voluntad popular del lugar. Ahora, cuando entran en juego cuestiones tan fundamentales como la disponibilidad de agua, por eso el agua articuló buena parte de la lucha antiextractivista, ¿no? Porque se empezó a vivir sin agua, a ver que estaba contaminada, a enfermarnos a partir del agua en los territorios. Y ese eje, el agua vale más que el oro, el agua vale más que todo, fue incontrastable con todo el dinero disponible. Digo, cualquier corporación que se instala en un territorio, promete empleo, si no puede garantizar la disponibilidad de agua limpia, y tiene casi todas que perder, siento yo. Y estamos en un problema de estrés hídrico permanente y que se profundiza todos los años, con lo cual yo creo que la licencia social es de los mejores elementos jurídicos que tenemos para agarrarnos cada vez que reclamamos por la injusticia de un proyecto. Algo que logró, sobre todo profundizado a partir de los 90 con la caída del muro de Berlín, el modelo capitalista, entendido como forma de organizarse social y económicamente, ¿no? Forma de organizarse social y económicamente para aumentar constantemente la acumulación de riqueza material, el Producto Bruto Interno, el famoso PBI como unidad de medida. Antes de los 50 no se medía con el PBI el bienestar de un país. Es algo muy nuevo, que creemos que siempre fue así, y en realidad el PBI como unidad de medida del éxito del bienestar de un país se instaló a partir de que se instaló el sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y esa propensión emulativa al imitar ese estilo de vida también, más allá de haberse instalado como un mito cultural, logró permear a fuerza de mucha publicidad. Mucha publicidad. Publicidad y propaganda, no solamente en quienes nos venden productos, sino en el tanque cinematográfico, en la música. Digo, el patrón cultural que instaló ese imaginario, ese aspiracional de vida, operó sobre todo en países que estábamos mucho más abajo y todavía no habíamos logrado satisfacer nuestras necesidades básicas. No es el caso de Argentina en particular, pero sí hay un gen de paradigma de pensamiento que incluso el otro día veía, ahora que en Rusia cerraron los McDonald's, las filas que había cuando se abrió el primer McDonald's en Rusia con posterioridad a la caída del muro de Berlín en 1991. Y claro, había tanta espera por ese lugar físico en el que vos, a partir de comprar una hamburguesa, incorporabas felicidad publicitaria, que todo eso fue modelando nuestra experiencia total de vida, ¿no? O sea, tengamos 40, 50, 60, 70 años, hemos vivido dentro del capitalismo, ¿no? Que tiene una lógica muy particular de permear culturalmente, de hacernos creer que
las elecciones cotidianas que tomamos son libertad, cuando en realidad es este topping o es esta marca o es la otra, y ellos tras bambalinas son todos lo mismo, ¿no? Yo creo que esta agenda, la del mito del aspiracional del norte global, es muy difícil, o sea, es muy difícil luchar contra ella. Creo que puede funcionar mucho mejor, y de hecho lo ha hecho en algunos lugares, el inspirar otra forma de vida, ¿no? Comunidades a escalas más chicas que tienen más tiempo libre para poder crear lazos y ser más felices en definitiva. Y todo eso todo el tiempo es oprimido por las lógicas de los estados-nación que solamente hablan de PBI y de crecer y de acumular riqueza material, y decididamente estamos en el momento de disputar las bases mismas de la economía hegemónica. La economía hegemónica que se instaló a partir de creer en una contradicción en sus propios términos, que es el crecimiento exponencial infinito dentro de límites planetarios, ¿no? Ahora, todo eso juega con muchos cerrojos cognitivos. Tenemos cerrojos cognitivos por todos lados y estamos expuestas y expuestos a niveles de información tendenciosa aún sin darnos cuenta, y con todo lo que querramos salir del sistema sigue operando igual, y sobre todo una experiencia de vida acotada en el tiempo, que es esta, la de la abundancia, la de la comodidad, la del confort. Yo en cualquier caso siento que inevitablemente, de forma voluntaria o de forma forzada, el colapso de este modelo civilizatorio es inminente, y el decrecimiento en el volumen total de la economía es la única estrategia que, de ser planificada, puede volver al colapso un proceso pacífico y ordenado, ¿no? Porque decrecimiento no es lo mismo que, no sé, recesión. Es planificar la economía de forma tal de que no siga pidiendo todo el tiempo aumentar el PBI, porque eso en un momento se choca con la realidad geofísica. Esta es una conversación imposible de tener todavía en términos públicos. Los economistas enseguida te tratan de cualquier cosa, sobre todo si quien se sienta enfrente a debatir no es otro economista de saco, corbata, bien peinado, y es una, no sé, o una mujer, o un activista, o un economista más desaliñado. Esa referencia legítima de que el que habla tiene que ser esa figura legítima para el sistema, culturalmente validada. Todavía estamos ahí, ¿no? Pero las comunidades que se están saliendo del sistema y que existen desde hace mucho tiempo fuera del sistema, son ahí faros inspiracionales que me parece que cuando el mundo de la cultura, sobre todo, decida generar historias que reflejen esas formas de vivir en donde la felicidad es el anhelo, siento que algo muy espectacular puede pasar. Pero bueno, nada, la misma de antes, quienes construyen las historias que nos contamos, las masivas sobre todo, tienen muchos intereses atravesados. Y de ahí el valor de bajar a los territorios a ver, ok, se puede vivir de otra manera. Inevitablemente va a llegar porque las ciudades van a colapsar, pero deseablemente creo que quizás el rol que les toca o nos toca a muchas y a muchos es el de poder inspirar otras formas, referenciando a quienes ya lo hacen. No estamos inventando la rueda de nada, todo existe, pero bueno, la burbuja posmoderna, urbana, nos hace ver solamente una peli todo el tiempo. ¿Cómo pensás que se pueden dar estos diálogos entre el sur y el norte? Y un poco también cómo refundamos, sí, vamos a ponerle esa palabra, esto de que de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por supuesto que es un dato de la realidad que la responsabilidad histórica, sobre todo en la agenda climática, de los países que se desarrollaron primero, y que se desarrollaron, quiero decir que llegaron a niveles de acumulación de riqueza material altos, ¿no? Que no quiere decir que vivan en bienestar o en prosperidad, ¿no? Pero que tienen mucho dinero y generaron formas de vida y de confort que no son sostenibles dentro de los límites planetarios. Tienen mucha más responsabilidad. Estados Unidos, Europa, algunos países del sur geográfico, pero que tienen estilos de vida norte global, Australia, Nueva Zelanda. Y
de forma más reciente, China. Cuando China decide hacer todo lo posible para sacar a mucha gente de la pobreza, toma el camino de la profundización extractivista y el ecocidio total y la esclavización de mucha mano de obra barata. Y en términos de emisiones, hoy son el mayor emisor del mundo. Entonces, en ese diagnóstico ya estamos viendo que, bueno, tampoco es que ahora son solo los europeos y los yanquis, China está yendo por el mismo camino, nuestras lealtades ideológicas también se vuelven raras, porque si de repente queremos castigar a Estados Unidos y vemos los números, también tendría que estar China generando una transición mucho más rápida. Los países del sur global que no lograron despegar en conformar sociedades más igualitarias, sino que estamos recorriendo el camino inverso. Digo, los países de América Latina sobre todo, estamos siguiendo una trayectoria de profundización de la desigualdad feroz, o sea, el abismo entre quienes menos tienen y más tienen cada vez es más pronunciado, más violento, más obsceno. Eso es un patrón mundial que se refleja con mucho en nuestros países. Entonces, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ya no están tanto determinadas por estados-nación, sino por castas globales, ¿no? Y ahí es donde digo, penalizar a los que más tienen, para mí, penalizar en términos de redistribuir, no de castigar, pero digo, una conversación genuina sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas a escala global ya no tiene sentido que sea en el ámbito de Naciones Unidas, porque no es el problema Estados Unidos, el problema son los ricos de Estados Unidos, el problema son los ricos de la Argentina, el problema son los ricos. Hoy ya esas castas globales no tienen fronteras geopolíticas demarcadas por estados-nación, es obsoleto discutir en términos diplomáticos como si estuviéramos todavía en los años 50, porque no existen las fronteras políticas que determinan quiénes son los más responsables. Los más responsables son ese 1-10% que controla la economía global. Y tienen nombre y apellido, y encima, además de tener nombre y apellido, son claramente identificables, siguen siendo las referencias culturales a las que queremos llegar, los Elon Musk, los Bill Gates, los Jeff Bezos, digo, ahí tenemos una barrera anterior en la discusión responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es que en realidad no queremos responsabilizar a los tipos a los que queremos imitar. Yo quiero ser Jeff Bezos, hizo un imperio a partir de Amazon, y yo quiero ser ese tipo, no lo quiero responsabilizar y que pague más. Y bueno, ahí tenemos un problema enorme, cultural, en donde para mí es mucho más fácil sostener la discusión pública en penalizar a algunos países cuando hoy el concierto geopolítico se articula en castas globales, ya no en países. Estamos en un momento súper peligroso desde lo narrativo. Para mí lo narrativo es tanto o más importante hoy que los datos duros, porque la historia y nuestros cerebros y las sociedades se mueven a partir de esto, realidades subjetivas, imaginadas, dice Harari, y eso tiene mucha fuerza de tracción, mucha más fuerza de tracción que la ciencia dura y pura. Queda demostrado, porque no creemos en lo que sabemos que estamos yendo en un rumbo extintivo, todos los datos lo soportan, los gráficos, la tendencia, las mediciones, y aún así es mucho más fuerte en términos sociales quien cuenta mejor la historia. Y ahí quienes están definiendo los conceptos están controlando los debates. Esa es una frase que yo amo mucho, ya no me acuerdo dónde la leí. Quien define el concepto controla el debate, y es muy cierto. Si dejamos que se apropien de la narrativa climática quienes la usan para justificar la inacción, lo mismo sucede con las responsabilidades comunes pero diferenciadas. No es nuestra culpa, primero que pague Estados Unidos, después vemos. Te puedo bancar 1000 en esa, pero en el mientras tanto seguimos yendo rumbo a la extinción, con o sin vos, digo. Y ahí, de nuevo, lograron articular mucho mejor que los movimientos activistas o ambientalistas la narrativa climática, incluso los mercados
La semana pasada, de nuevo, fue Expo Agro, un amigo fue a firmar porque tenía que hacer un laburo y me decía, todos los stands serán sustentables. Las hojas sustentables. Claro, ahora de repente la siembra directa es la mejor forma de captar carbono en el suelo. Entonces, para el público desprevenido, que es la mayor parte, lamentablemente, porque es información que no está a disposición, muy fácilmente se puede caer en una definición conceptual de verde o de sustentable que detrás tiene lo mismo de siempre contado de forma diferente. Y es peligrosísimo, peligrosísimo. Y hay una forma, yo siempre en los talleres compartimos, los círculos, los conversatorios, es como ante la duda frente a una noticia, como decía Bifo Berardi, una pregunta que puede orientar ¿esto es bueno o malo? Es, bueno, ¿quién se está beneficiando? ¿Quién se está beneficiando? Porque además interpretamos desde el mensaje, ¿no? Entonces, si después de la cadena de beneficiarios llegamos a que, claro, pero es Bioceres o Biogénesis Vago quien se llenó de guita durante la pandemia. No estoy cuestionando con esto medidas sanitarias, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es, claramente, como describe Naomi Klein en La doctrina del shock, el capitalismo más feroz funciona a pulso de aprovecharse de los contextos de disrupción. Y quienes mejor se aprovechan de los contextos de disrupción, de los shocks, son los ricos de siempre, que cada vez son más ricos. Entonces, frente a una medida, no sé, ahora, una renegociación de la deuda, fue vocero oficial el director general de Syngenta y estaba en la mesa de negociación. Entonces, ¿quién se está beneficiando de este acuerdo, del que venga, más allá de eso? Esa pregunta para mí es clave, ¿no? Para poder tener un poco más de claridad en tanto caos informativo frente a una propuesta, frente a un proyecto, ¿quién se está? Seguir la cadena del dinero. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, estamos sí en un momento de muchísimo peligro, porque la narrativa climática se llevó puesto todo, incluso la posibilidad de que proyectos que son profundamente peligrosos para la biodiversidad, los territorios, las comunidades, logren pasar porque necesitamos reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, la narrativa climática usada a favor de las corporaciones, por otro, ambientalismo bobo. ¿Qué posición tomamos? O sea, ¿cuál es tu...? El otro día hablaba de esto con una periodista también y me decía, bueno, ¿cómo salimos desde el ambientalismo a desmarcarnos de esos adjetivos, ¿no? Ambientalismo bobo, falopa, hippie, progre, o sea, está sentado en su sillón de Palermo, hipster, no sé qué, bueno. Por lo pronto creo que ahí sí fuimos partícipes de construir una imagen del ambientalista estereotipada, no etiquetada. Y ya ahí cuando algo logra encasillarse en una definición es como hay algo raro operando. El capitalismo verde, le llamo yo, de un periodo previo a este que salió poco de la urbe y no entendió las luchas territoriales. Me incluyo en muchas de esas, ¿no? Como me incluyo. Cada vez que me preguntan estudiantes de secundario que van a empezar una carrera universitaria, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sabido en ese momento? Primero hubiera salido a recorrer los territorios antes de tomar posición sobre cualquier cosa. Y ahí creo que la que nos toca, o una oportunidad que tenemos para lograr desmarcarnos, que de nuevo funciona ahí como un faro, es acompañar desde los ambientalismos urbanos las luchas territoriales antiextractivistas, porque queda tan poco por defender además. Tan poco es lo que todavía puede llegar a servir, como dice Donna Haraway, de refugio de reconstrucción, ¿no? Para un mundo post-colapso, post-capitalista. Sin refugios para la regeneración, tenemos pocas chances de reconstruir una humanidad que valga la pena vivir. Y por otro lado, creo que tenemos que bajarnos de la pretensión de aparecer en los medios hegemónicos. Siempre es, bueno, ¿cómo logramos construir un mensaje que llegue a todo el mundo? No existe un mensaje, después de muchos años, como ya ni siquiera, no pierdo tiempo en tratar de construir un mensaje que llegue a todo el mundo. Tal cosa no es posible, es una lucha titánica en donde
estamos creyendo que no aparecemos en los medios porque no es suficientemente interesante lo que decimos. No aparecemos en los medios porque es incómodo, porque no le conviene a nadie, porque es una conversación que de ser pública, como decía Galeano, ya no sería relevante. Y ahí el pararnos al lado de acompañar, creo que es también un reconocimiento humilde de todo lo que la cagamos, las grandes ONG, los ambientalismos, tenemos la posta de no sé qué. Perdimos mucho tiempo, dejamos que pasen cosas nefastas, confiamos en exceso en las instituciones y en los instrumentos jurídicos, y encima de todo esto no logramos construir voceras y voceros lo suficientemente valientes e informados para sentarse a debatir con, no sé, cualquier CEO corporativo o economista, qué sé yo. Y la verdad es que hoy esas referencias nos tienen terror, porque hoy sí que los ambientalismos, los espacios de resistencia comunitaria tienen un mensaje muchísimo más claro y más convincente, pero a pesar de eso sigue primando la otra lógica, ¿no? Es como, a mí también me genera mucha confusión el cómo salirnos de las adjetivaciones, y en definitiva creo que probablemente sí invertir tiempo que no tenemos y energía que es escasa en dar batallas incorrectas, ¿no? Porque lo que más importa en este momento, creo yo, es construir las redes de base. Construir, solidificar, porque además los peligros de que cuando se radicalicen los espacios de resistencia, cosas que ya ocurren, ¿no? En Andalgalán, Chubut, está claro que siempre hay infiltrados en los espacios territoriales de resistencia que generan violencia, terminan personas arrestadas y presas, y la única red de contención en este ámbito de justicia profundamente patriarcal y opresiva es que haya gente afuera que esté diciendo la verdad. Entonces, me preocupa menos desmarcarnos de los adjetivos del neodesarrollismo que estar seguras y seguros de que estamos construyendo humildemente por algo muy básico, que es defender toda la vida que se pueda en un contexto de muerte total. Y ellos tienen mucha plata puesta en marketing. Digo, que estos personajes ahora se paseen por los medios hegemónicos todos los días. Todos los días hay un CEO de una empresa o del agronegocio, de qué sé yo, hablando como si fuera el embajador del amor y de la vida y qué sé yo, en los medios hegemónicos. Eso es muy extraño y no es casual y no es genuino, hay mucho dinero en juego. No, yo no creo de ninguna manera que, ya ni siquiera como decir salida, ¿no? Que la transición en este umbral de disrupciones generalizadas que vamos a vivir, porque es el contexto de vida que nos va a tocar, que ya nos está tocando y que le toca a mucha gente desde hace mucho tiempo. La bajante del río Paraná no es una anomalía que ocurrió ahora y no va a ocurrir más, es nueva normalidad. Los contextos, los emergentes de saltos zoonóticos, nuevas pandemias, son la nueva normalidad, digo, no son emergentes aislados, y eso es súper importante de acuerpar lo antes posible, ¿no? Que no vamos a volver a la vida que conocimos ya más, porque hemos sometido a presiones tan intensas durante tanto tiempo a la atmósfera y a los ecosistemas que las disrupciones son ya la nueva normalidad. Y en ese contexto de transición, ya como no de transformación, yo soy profundamente escéptica de que las soluciones que nos vayan a sacar de este atolladero vayan a venir desde los paradigmas de pensamiento que nos trajeron a esta situación en primer lugar. Entonces, creer que las personas que construyeron buena parte de lo que la civilización actual es, a pulso de lo que sea, tecnología, etcétera, etcétera, hayan logrado salir de esos paradigmas de pensamiento y hoy traer la verdad revelada para salir del sistema que supieron construir, me parece como de una ingenuidad flagrante que no nos podemos permitir, ¿no? Incluso los sistemas
democráticos actuales están violando sus propios contratos sociales, ¿no? Tampoco creo que dentro de las instituciones vigentes podamos llegar a generar los cambios que son necesarios, porque lo que peligra cuando la conversación se mete en el meollo de la cuestión es la supervivencia de las estructuras políticas que construyeron las democracias modernas, ¿no? Pero es tanto el terror a lo que estuvo antes, y es lógico, dictaduras militares en nuestra región, procesos de genocidio atroces que no pueden volver a repetirse, es tanto el temor y cómo aprovechó la narrativa político-partidaria eso para decir no podemos volver más a eso, estamos todos de acuerdo, lo que necesitamos es más democracia, pero más democracia no es elecciones cada 2 o 4 años, más democracia es mecanismo de participación directa todos los años. Elon Musk habla de convertirnos en una especie extraplanetaria por necesidad, no solamente por agotamiento de los recursos de este planeta, sino por la dinámica del sistema solar. Bill Gates, por un lado, opera en el plano narrativo y filantrópico, trayendo soluciones a todo, y por otro lado es el principal dueño de la tierra productiva del mundo, está acumulando tierras, lo más primario de todo, cuando en lo público vende soluciones tecnológicas que él, para su condominio corporativo, no ve que sea la solución ahí. Digo, es tan vulnerable la dependencia tecnológica que en un contexto de disrupciones regulares, que no haya internet puede llegar a ser la nueva normalidad y se derrumba completamente la base civilizatoria si no hay internet, por ejemplo. Se derrumban los mercados, se derrumba todo. Y es algo que podría ocurrir muy fácilmente, sobre todo si vamos también a la exacerbación de las resistencias. Porque la exacerbación de las resistencias, cuando venís hace 20, 30 años, pidiendo, exigiendo, reclamando dentro del sistema, va inevitablemente para mí disparar emergentes, sabotajes, grupos ecoterroristas. O sea, es algo que socialmente se está abonando también desde los gobiernos que dicen no los escuchamos, no los escuchamos, no los escuchamos, no le damos bola. Chubut, presentan una iniciativa popular para hacer la rezonificación minera acorde a la voluntad de ese pueblo, no la tratamos en la legislatura, pero juntamos 30.000 firmas, es lo que dice la Constitución, no la tratamos en... ¿Cuánto se sostiene ese portazo de los propios representantes que votasen un supuesto sistema democrático? Y todas esas exacerbaciones también del lado de los activismos van a saber aprovechar las vulnerabilidades del sistema. Y la confianza tecnológica para mí es como... Y tengo un montón de colegas, compañeros que dicen, bueno, hagamos un conversatorio sobre blockchain, porque blockchain nos va a salvar, porque las decisiones son tomadas horizontalmente. Y yo digo, toda la génesis y la teoría la comparto por ahí, las bases. Ahora, desenchufaste un cable y se acabó todo el sistema. Y decididamente yo creo que vamos, como en todos los procesos de colapso civilizatorios anteriores, hacia sociedades más simples. O sea, inevitablemente vamos hacia una simplificación de la sociedad que conocemos, en donde muchas de las cosas que damos por normales van a dejar de existir. Y en esos contextos, todas estas referencias que vienen con las soluciones de la transición hipertecnológica y el 5G y qué sé yo, tienen un tiempo de vida muy corto porque lo que decía antes, 2025, escasez de materiales. ¿Cómo aumentás la complejidad tecnológica si no tenés tecnología para seguir desarrollándola? Porque no hay microchips, no hay materiales básicos para poder sostener ese nivel de complejidad sistémica. No hay ninguna persona en situación de poder hoy que descrea de la ciencia empírica. Ninguna. Quienes lo dicen explícitamente es porque tienen intereses detrás o realmente tienen, o sea, hay políticos argentinos que ahora se me vienen a la cabeza, realmente tienen cosas muy extrañas operando en sus cerebros, pero nadie en una situación de poder tal niega que esté transformándose el clima a partir de... Sí, entra la pregunta y me pasa muy seguido eso, ¿no? Incluso en clases, en seminarios, en qué sé yo, dicen, bueno, pero
está aumentando la temperatura. Luego hay muchas teorías, porque por un lado también está la teoría de que el sistema solar y el sol y yo digo, ok, puede ser que sí. Ahora está comprobado, demostrado que inyectamos a la atmósfera a partir de la revolución industrial, ya no me acuerdo cuántas gigatoneladas de dióxido de carbono equivalentes son, a la atmósfera a partir de quemar combustibles fósiles. Eso es un dato. ¿Pueden estar operando otros procesos? Puede ser, pero es un dato que los niveles de concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera hoy tienen una incidencia antropogénica probada, no se discute más esto, y que la tenemos que reducir. Y quienes están hoy todavía parándose en el lado del negacionismo, decididamente lo hacen por intereses políticos, de poder, corporativos, lo que sea. Y fue un negocio también muy redituable, porque los videos en YouTube de negacionistas tenían millones y millones de vistas, y eso es plata para alguien. Entonces, bueno, como quedarnos de nuevo ¿no? Es como mirar en profundidad y seguir la cadena de, ok, esto es lo que dicen, pero en realidad, ¿qué están negociando? ¿Con quiénes? Son de público conocimiento las negociaciones, por ejemplo, de Estados Unidos por Groenlandia. Y ese es el plano de la materia que a mí me interesa, como también desde los activismos, no quedarnos en el titular. Es como, dijeron esto, sí, el mismo gobierno quiere que salga la ley de humedales. Ahora, ¿cómo carajos, si quiere todo el mundo que salga, no sale desde hace 10 años? Bueno, el plano de la materia es lo que importa. Además se están preparando. Los ricos se están preparando para el colapso. Se están preparando muy bien, sí. Sí, a mí, ¿sabes qué? Ese fue un dato que hasta a mí me sorprendió mucho. Yo no venía como prestando la atención, soy bastante escéptica frente a las teorías conspirativas por mente empírica, ¿no? Obviamente es muy fácil llegar a la conclusión de que hay cierta orquesta de personas poderosas guionando algunos procesos. Ahora también hay mucha desorganización. Pero cuando empecé a preparar la charla TED de 2019, en un momento me sugirieron o me preguntaron, pero ¿cómo puede ser si todo esto que estás diciendo, que era como todo muy terrible, lo saben los ricos, nada esté pasando? Si ellos también se van a morir. Y ahí me empecé a meter un poco en algunos círculos de personas, sobre todo de Silicon Valley, que en algunos momentos hicieron públicas sus reuniones, en donde a partir de un trabajo literario que ya no me acuerdo cuándo salió, creo que 2017, en donde se cruzaban todas las hipótesis de colapso posibles, desde una invasión extraterrestre hasta el colapso de la biosfera, no sé, un evento climático extremo, la caída de los mercados financieros, digo, muchas hipótesis, porque los colapsos como crisis agudas pueden ser muchos. Pero bueno, se llegó a la conclusión a partir de eso de que la hipótesis colapso más probable es una colisión entre el sistema económico y la biosfera, ¿no? O sea, si seguimos creciendo, inevitablemente, si seguimos aumentando el volumen total de la economía, inevitablemente la biosfera va a colapsar. Ahora, si ralentizamos ese otro proceso, el de crecimiento económico, no tenemos sociedades preparadas para la cantidad de desempleo que se va a generar y bueno, las sociedades van a colapsar. Frente a esa contradicción, estas personas empezaron a organizar encuentros en donde invitaban a expertos para hablar sobre, el futuro del trabajo. Hay un montón de información disponible de cómo los ricos se están preparando para el colapso. No es casual que algún emergente hollywoodense, como la película esta que salió ahora, Don't Look Up, muestre que estas situaciones están ocurriendo. Son un reflejo también de patrones reales que están ocurriendo, y en muchos casos, cuando empezó la pandemia, incluso se descubrieron los sitios geográficos en donde están comprando tierra, por ejemplo, para exiliarse cuando las urbes colapsen. Nueva Zelanda y Argentina son justamente dos candidatazos. O sea, en Argentina la tierra en manos extranjeras no para de aumentar, si bien ahora hay legislación desde hace 2 gobiernos atrás que restringe la posibilidad de adquirir tierras. En Patagonia, sobre todo, tenemos grandes extensiones de tierra en manos de extranjeros que no solo las usaron de forma productiva, sino que claramente están generando sus búnkers para un momento de disrupción. Esto claro que está ocurriendo.
claro que está ocurriendo. Bueno, bajando un poco más a tierra la conversación, ¿cuál te parece que a vos cuál te parece que es el rol del activismo frente a esa creencia popular tan grande de que, bueno, los seres humanos no tenemos otra capacidad que la de destruir y que en lo que, bueno, nada, vamos a la extinción y mejor que eso suceda? Entonces, ¿cómo activar desde ahí? Sí. Mi sensación es que ese anhelo opera por dos lugares, ¿no? Por un lado, como si se quiere una anestesia, de decir, bueno, en definitiva nos vamos a morir todos y eso es bueno para la Tierra. Pero eso nos pone en un lugar de estar afuera, de no ser parte de la trama de la vida. Y por algo nuestra especie también evolucionó hacia lo que evolucionó. Quizás es más metafísica esta reflexión en donde probablemente hay una autora que me gusta mucho que tiene una cita que dice, bueno, quizás terminemos demostrando que fuimos un experimento pretencioso de la evolución que falló. Yo quisiera creer que desde una cosmovisión de la Tierra como un organismo vivo y de nosotros como Homo sapiens habiendo evolucionado hacia lo que terminamos siendo hoy, hay una cualidad que muchas veces queda obnubilada frente a tanta devastación y a tanta crueldad y a tanta opresión, pero que sí aparece y emerge en contextos de catástrofes, ¿no? En donde las personas está registrado que actúan de forma altruista, solidaria, empática. George Monbiot dice que en realidad somos una especie altruista, pero que estamos gobernados por psicópatas. Y hay algo de eso que yo siento que es verdad, que no solamente gobernados en términos políticos, sino en cómo se organizó el mundo en esta época moderna, económicamente sobre todo. Y creo que esa salida de emergencia también nos queda fácil, ¿no? En justificar la inacción. Bueno, tiremos la toalla, nos quedamos mirando, disfrutemos de lo último que queda, si se va toda la mierda igual. Yo no soy negacionista del colapso, me dicen personas allegadas, muy allegadas, pero se va a ir toda la mierda. Y de hecho yo lo digo, es colapso o colapso, lo dicen todos los colapsólogos, ¿no? Ahora, creo que en ese facilismo de tirar la toalla si igual se va a ir toda la mierda, queda todo lo que importa en el medio desatendido, que es el camino y el proceso y la transición y todo el sufrimiento y la injusticia que opera hasta que se vaya toda la mierda, o mientras se está yendo toda la mierda. Podemos, y por ahí la pregunta creo que anima a las y los activistas es, ¿podemos ser felices y vivir, transitar la cotidianeidad sabiendo que todo esto está pasando, que es profundamente injusto y que al no hacer nada en algún punto lo estamos justificando con nuestra inacción? ¿Cuál es nuestro rol en ese concierto de vidas articuladas que se paran o no del lado de la indignación, ¿no? En el momento en el que dejamos de indignarnos por tanta crueldad y tanta injusticia, hay algo también que creo que espiritualmente se quiebra, que no es imposible de recuperar de ninguna manera, pero solamente es posible sostenernos en ese anhelo de extinción de nuestra especie si dejamos de mirar y de conectar con lo que pasa mientras tanto. Creo que ahí los movimientos veganos trajeron a la conversación algo interesante que perdieron los ambientalismos más de los 90, que fue alejarse del objeto de estudio, ¿no? Al cosificar también la biodiversidad, asignarle valor monetario, lo que fuera, que es la vida, y desprenderse de la experiencia directa, de interactuar, de vincularse con otras formas, con otros seres, fue mucho más fácil poder seguir adelante sin sufrir tanto. Pero en definitiva llegamos a un punto en donde es preciso sentir a no sentir, porque cómo
ser activistas si solamente nos paramos desde el lugar del combate. Hay algo vincular muy profundo que nos quita vitalidad también si no sentimos, si no nos dejamos entristecer. Es imposible no entristecerse y no angustiarse en este punto de la historia con todo lo que está sucediendo y lo difícil que es luchar contra la máquina. Pero en definitiva, creo que lo que anima al activismo es la pregunta recurrente de qué hacer con el tiempo que uno tiene, que es la única decisión que podemos tomar. La única en la vida. Es una frase de Gandalf, ni siquiera es mía, pero como... lo único que podemos decir es qué hacer con el tiempo que tenemos. Lo único, nos podemos morir mañana. Tenemos, como dice don Juan, a la muerte sobre el hombro izquierdo todo el tiempo. Y la decisión de qué hacer en el día a día es lo que anima al activismo a aprovechar ese tiempo, sobre todo para ser coherentes con la pulsión interna de justicia. Y no de una justicia basada en la Constitución y en una ley de no pararnos sobre los hombros de otras formas de vida para sobrevivir la opresión, ¿no? Cuando hablábamos antes del ecologismo y de sus fundamentos, es como lo único que importa como pregunta quizás es eso, sobre cuántos hombros nos estamos parando para tener esto, para hacer esto, para comer esto. ¿Cuánto sufrimiento tuvo que existir para que yo pueda hacer o tener algo? Y obviamente en contradicción constante. No hay forma de vivir este tiempo sin contradicciones internas. Y es una lucha interna y espiritual muy profunda que todos los días se nos vuelve carne, ¿no? No carne de... Pero ahí, en ese anhelo de extinción, creo que cuando aparece como salida de emergencia rápida o para tirar la toalla o todo lo contrario, para exacerbar o radicalizar cosas, lo que contiene y lo que sostiene es el no estar nunca solas, ¿no? Como no hay forma de no quemarnos haciendo activismo si no estamos acompañadas, si no estamos en red, en trama. Es imposible. Es imposible, porque cuando el día que te levantaste y quisiste que nos extingamos como especie y quien tenés al lado te sostuvo o mostró con cosas concretas que otras alternativas y pluriversos son posibles, es como todo lo que está bien. Sí.